¿Cómo lograr que Dios escuche mi oración? Hay oraciones que salen de la boca, pero no llegan al cielo. No porque Dios esté lejos, sino porque el corazón no está presente. Muchos oran todos los días, repiten palabras, levantan la voz, incluso lloran, y aún así sienten un silencio que duele. No duele porque Dios no responda, duele porque no se sienten escuchados. Aquí hay una verdad que pocos se atreven a decir. La mayoría no deja de orar por falta de fe. Deja de orar porque el silencio cansa. Porque pedir y no sentir respuesta desgasta el alma. Porque llega un punto en el que uno se pregunta en secreto si Dios realmente presta atención. Y entonces aparece la duda más profunda. ¿Y si Dios sí escucha? Pero no de la forma en que estoy orando? Y si el problema no es lo que pido, sino desde dónde lo pido, y si mis palabras suben, pero mi corazón se queda cerrado, Dios no es sordo, tampoco es indiferente, pero Él no responde a oraciones vacías de presencia, no porque castigue, sino porque la oración no es un discurso, es un encuentro. Y no hay encuentro cuando uno habla sin estar realmente ahí. Este mensaje no es para enseñarte qué pedir, no es para darte frases bonitas ni promesas rápidas. Es para ayudarte a colocar el corazón en el lugar donde la oración deja de ser ruido y empieza a ser escuchada. Porque cuando el corazón llega primero, las palabras ya no necesitan gritar. Si hoy sientes que oras y no pasa nada, no te alejes. No chicupis. Quédate en tal vez Dios no está esperando más palabras. Tal vez está esperando que llegues tú cuando la oración se convierte en ruido. El mayor bloqueo en la oración no es el pecado que imaginas, ni la falta de fe que te reprochas. Es algo mucho más sutil en orar sin presencia, hablar con Dios mientras el corazón está en otro lugar. Hay oraciones que se repiten por costumbre, frases que salen casi en automático, peticiones que se dicen mientras la mente corre, mientras el cuerpo está tenso, mientras el alma se protege. No hay mala intención, hay cansancio, hay defensa, hay una puerta interior que no termina de abrirse. Cuando la oración se desconecta del corazón, se vuelve ruido. Puede ser larga, intensa, incluso emotiva, pero no toca el centro. Porque Dios no responde al volumen, responde a la verdad. Y la verdad no siempre está en lo que decimos, sino en lo que evitamos sentir. Muchos piden cambio, pero por dentro resisten cambiar. Piden paz, pero se aferran al control. Piden dirección, pero ya decidieron lo que quieren escuchar. Y esa división interior apaga la oración sin que la persona lo note. Dios no ignora esas oraciones, las espera a que el corazón llegue completo, a que la mente deje de adelantarse, a que la defensa baje, porque cuando la oración nace desde un corazón cerrado, no transforma o solo descarga palabras. En el siguiente momento vamos a tocar algo que libera y asusta al mismo tiempo. La postura interior a la que Dios siempre responde, incluso cuando la oración es torpe, corta o dolorosa. No palabras, sino verdad. Dios no responde a la elocuencia, no se mueve por frases bien construidas ni por oraciones largas. Lo que toca su corazón no es la forma, es la verdad. Y la verdad, cuando sale del alma, casi nunca suena bonita. En la Escritura, Dios escuchó más gemidos que discursos, más suspiros que palabras correctas, porque la oración que nace del intento de aparentar fuerza levanta un muro. Fingir que todo está bien delante de Dios no impresiona al cielo. Lo cierra en Dios no busca versiones pulidas de ti, busca lo real. Hay personas que oran como si estuvieran rindiendo cuentas, como si tuvieran que demostrar fe, madurez, gratitud, y sin darse cuenta esconden lo que realmente duele. Pero Dios no sana lo que escondes, no responde a lo que niegas. Él entra donde hay verdad, incluso cuando esa verdad es confusión, enojo o cansancio espiritual. Cuando dices, estoy bien y no lo estás, la oración se vuelve distante. Cuando dices, confío
y por dentro estás roto, algo se bloquea. No porque Dios se aleje, sino porque el corazón se divide. La honestidad, en cambio, une todo por dentro. Y cuando el alma se presenta sin máscaras, la oración se vuelve viva. Mira cómo oraba Jesús en Getsemaní. No escondió el temor, no maquilló la angustia, dijo lo que sentía, tal como era. Y en esa verdad profunda, el cielo respondió con fortaleza Nucanis Capi. Dios no siempre cambia la circunstancia, pero siempre responde cuando el corazón se abre de verdad. Si hoy no sabes cómo orar, empieza ahí, no con palabras correctas, sino con una verdad simple. Así estoy, así me siento. Esto es lo que hay dentro de mí. Esa oración, aunque sea corta, nunca pasa desapercibida. En el siguiente momento vamos a entrar en una condición silenciosa que muchos ignoran, algo que no se dice en voz alta, pero que puede estar bloqueando tu oración sin que lo notes. ¿Por qué es importante la resistencia tácita? Hay una condición silenciosa que casi nadie menciona, pero que pesa más que 1000 palabras. Orar pidiendo que Dios cambie algo afuera mientras por dentro te niegas a ser tocado. Esa resistencia no siempre es consciente. A veces es miedo, a veces es apego, a veces es simple cansancio de volver a empezar. Muchos dicen: Dios, ayúdame, pero en el fondo no quieren soltar el control. Dicen: dame paz, pero se aferran a la preocupación porque es lo único que conocen. Dicen: muéstrame el camino, pero ya eligieron uno y solo buscan confirmación. Esa división interior no se ve desde fuera, pero se siente en el alma. Y la oración pierde fuerza ahí, no por castigo, sino por incoherencia. Dios no invade. No fuerza, no atraviesa puertas cerradas a golpes. Él espera permiso, incluso cuando duele. Por eso hay oraciones que parecen no avanzar. No porque Dios no escuche, sino porque tocar lo que se está pidiendo implicaría mover algo que todavía no quiere soltar. Esto es incómodo de reconocer, pero libera, porque no se trata de acusarte, se trata de alinearte. Cuando el corazón pide una cosa y se aferra a otra, la oración se vuelve confusa. Cuando el alma quiere cambio, pero teme el proceso, la voz se apaga. Jesús lo enseñó sin adornos. Quien quiera salvar su vida, la perderá. No hablaba solo de sacrificio extremo, hablaba de soltar, de dejar de proteger lo que impide la transformación. Porque Dios no responde a medias entregas, responde a corazones disponibles, aunque estén asustados. Pregúntate con honestidad: ¿hay algo que le estoy pidiendo a Dios mientras internamente digo no quiero que toques eso? ¿Hay una parte de mí que quiere respuesta, pero no rendición? Esa pregunta no es para condenarte, es para abrir un espacio donde la oración vuelva a fluir. En el siguiente momento vamos a entrar en un cambio decisivo, el punto exacto donde la oración deja de ser exigencia y se convierte en entrega. Ahí algo se afloja por dentro, y cuando eso sucede, el cielo deja de sentirse cerrado. Cuando la oración deja de ser una exig en ella. Hay un momento en la vida espiritual en el que la oración deja de ser una lista de pedidos y se convierte en un acto de abandono. No abandono pasivo, sino consciente, en profundo, en real. Ese cambio no ocurre cuando aprendes nuevas palabras, sino cuando sueltas la necesidad de controlar el resultado. Muchos oran como quien negocia. Si hago esto, Dios hará aquello. Si oro más, si me porto mejor, si aguanto un poco más, entonces Dios debería responder. Esa forma de orar parece humilde, pero por dentro sigue siendo exigente. Sigue diciendo: yo sé lo que necesito, solo necesito que tú lo ejecutes. La oración que Dios escucha nace cuando esa exigencia se rompe, cuando el corazón dice: haz lo que tengas que hacer, aunque no sea lo que esperaban, aunque no sea cómodo, aunque no llegue cuando yo quiero. Esa oración no es débil, es fuerte, porque ya no depende del resultado para sostenerse. Mira cómo Jesús enseñó a orar.
No dijo repitan mucho, no dijo convenzan al Padre, dijo hágase tu voluntad. Esa frase no es resignación, es alineación, es colocar el alma en el lugar donde Dios puede actuar sin resistencia. Las oraciones exigentes tensan el corazón, las oraciones rendidas lo abren. No porque dejen de importar las necesidades, sino porque dejan de ser el centro. Cuando el centro es Dios y no el problema, algo se ordena por dentro. Y cuando el interior se ordena, la oración deja de chocar contra el cielo. Tal vez hoy no necesitas pedir más. Tal vez necesitas soltar mejor. Dejar de decirle a Dios cómo debe responder y empezar a confiar en que su respuesta, aunque distinta, siempre es más profunda que lo que imaginas. En el siguiente momento vamos a entrar en algo que casi nadie acepta con facilidad. ¿Por qué insistir no siempre profundiza la oración? ¿Y por qué el tiempo muchas veces es parte esencial de la respuesta de Dios? ¿Por qué el tiempo importa más que la insistencia? Insistir no siempre profundiza la oración. A veces solo amplifica la desesperación. Repetir palabras no vuelve al corazón más disponible. Puede volverlo más tenso, más cansado, más exigente. Y ahí ocurre algo que pocos entienden. Dios no responde cuando el clamor es más fuerte. Responde cuando el corazón está listo. Hay personas que oran con urgencia creciente. Cada día más presión, cada día más ansiedad. No porque confíen más, sino porque temen más. Y esa urgencia se disfraza de fe. Pero Dios no se mueve por pánico espiritual. Él trabaja en procesos, no en explosiones emocionales. El tiempo muchas veces no es ausencia de respuesta, es preparación. Dios sabe que si respondiera cuando el alma todavía está desordenada, la bendición se perdería. No porque Él retenga, sino porque el corazón no podría sostener lo que pide. Observa cómo actúa Dios en la Escritura. Rara vez responde de inmediato cuando el interior aún no está alineado. Primero forma, primero limpia, primero fortalece, luego abre la puerta. Porque una respuesta antes de tiempo puede destruir más de lo que sana. Insistir sin transformación interior endurece. Esperar con apertura ablanda. Hay oraciones que Dios escucha desde el primer día, pero decide responder cuando el alma ya no está aferrada al resultado, cuando el miedo dejó de mandar, cuando la confianza empezó a respirar. Esto duele porque queremos alivio rápido, pero Dios no busca calmar solo el momento, busca sanar la raíz, y la raíz no se toca con prisa. Si hoy sientes que oras y el tiempo pasa, no asumas rechazo. Pregunta algo más profundo. ¿Qué está formando Dios en mí mientras espero? ¿Qué parte de mi corazón necesita madurar antes de recibir lo que pido? En el siguiente momento vamos a entrar en algo sorprendente. Existe un tipo de oración que Dios nunca ignora, no porque pida algo grande, sino porque no pide nada externo. Es una oración que abre el cielo sin exigir respuestas, una oración sin peticiones. Existe una oración que no compite con otras, no necesita insistencia, no se desgasta con el tiempo, no depende del resultado. Es una oración que Dios nunca ignora porque no pide que el mundo cambie. Pide que el corazón esté disponible. No dice dame, no dice quítame, no dice resuélveme esto, dice aquí estoy. Y esa frase, cuando nace de verdad, abre un espacio que ninguna otra oración abre, porque no intenta mover a Dios, se deja mover por Él. Esta oración es incómoda para la mente, porque no controla, no negocia, no se protege. Es una entrega silenciosa que dice: estoy dispuesto a escuchar, incluso si la respuesta no es la que espero. Estoy abierto a ser transformado,
antes de ver transformada la situación. Dios siempre recibe esta oración porque no nace del miedo ni de la urgencia. Nace de la confianza. Y la confianza, aún frágil, es el lenguaje más claro del corazón. No necesita adornos. No necesita explicaciones largas. Basta con la disponibilidad real. En la Biblia, los momentos más decisivos no comenzaron con grandes peticiones, sino con esta postura: aquí estoy, habla, envíame, envíame, envíame. Son oraciones cortas pero completas. No esconden condiciones, no ponen límites, no reservan áreas intocables. Cuando oras así, algo cambia incluso antes de que Dios responda. El alma se aquieta, la ansiedad baja. La oración deja de ser un esfuerzo y se convierte en presencia. Y cuando hay presencia, Dios no está lejos. Tal vez hoy no necesitas pedir más. Tal vez necesitas presentarte distinto, decir aquí estoy, sin saber qué sigue, sin exigir garantías, sin huir del silencio. Esa oración, aunque no cambie todo de inmediato, nunca cae en vacío. En el siguiente momento vamos a mirar un reflejo antiguo, una historia sencilla de la Escritura donde una oración honesta, expuesta y breve tocó el cielo de una forma que todavía habla hoy, una oración que llegó al cielo. Hubo una oración tan simple que no parecía suficiente. No tenía estructura, no tenía promesas, no tenía argumentos, solo tenía verdad. Un publicano, de pie, sin atreverse a levantar la mirada, golpeó su pecho y dijo una sola frase: ten misericordia de mí, que soy pecador. Nada más, a ninguna explicación, a ninguna defensa. Jesús contó esta historia porque revela algo esencial. Dios no fue movido por la cantidad de palabras, ni por la postura externa, ni por la reputación espiritual. Fue movido por un corazón expuesto. Mientras otros oraban mostrando méritos, este hombre oró mostrando necesidad. Y esa necesidad, cuando es sincera, siempre llega al cielo. Esa oración no pidió soluciones concretas, no pidió cambios externos, no pidió respuestas detalladas. Pidió misericordia, pidió contacto. Y Jesús fue claro. Ese hombre salió justificado, han escuchado, al alcanzado. Aquí está el espejo para tu vida. Muchas veces creemos que Dios escucha más cuando demostramos fuerza espiritual, pero la Escritura muestra lo contrario. Dios se inclina hacia el que no se esconde, hacia el que no se compara, hacia el que no maquilla su estado interior. La oración que toca el cielo no siempre cambia la circunstancia de inmediato, pero cambia la posición del corazón. Y cuando el corazón se coloca en el lugar correcto, lo demás empieza a ordenarse con el tiempo. Tal vez has orado mucho, pero sin permitirte estar vulnerable delante de Dios. Tal vez has hablado, pero no te has mostrado. Esta historia no te acusa, te invita, porque Dios no busca oraciones impecables. Busca corazones disponibles. En el siguiente momento vamos a llevar todo esto a lo concreto, no con técnicas, no con fórmulas, sino con un giro interior sencillo que puede cambiar la manera en que ores esta misma noche. ¿Cómo orar de manera diferente esta noche? Esta noche no necesitas aprender algo nuevo para orar distinto. Necesitas hacer menos, no más. El giro no está en añadir palabras, sino en cambiar el orden interior. Antes de hablar, guarda silencio, no para pensar mejor, sino para llegar por completo. Deja que el cuerpo baje el ritmo, deja que la mente se canse de correr, quédate ahí, presente. Luego, habla desde lo que es verdad ahora, no desde lo que debería ser. No empieces pidiendo, empieza reconociendo: esto es lo que hay en mí, esto es lo que siento, esto es lo que temo. Cuando la verdad sale primero, la oración se vuelve real. Y cuando es real, ya no necesita volumen. Después
Confía antes de exigir. Confía incluso si no entiendes. Di lo que necesitas, sí, pero entrégalo sin apretarlo. Suelta la urgencia de convencer a Dios. Él no necesita argumentos, necesita tu presencia abierta. La confianza no acelera respuestas, pero abre el espacio donde Dios actúa. Este giro es simple y profundo. Silencio antes de palabras, verdad antes de peticiones. Confianza antes de urgencia. No cambia a Dios, ante cambia a ti. Y cuando el corazón cambia de lugar, la oración deja de chocar y empieza a fluir. En el último momento vamos a cerrar con una verdad suave y decisiva. No para empujarte a hacer más, sino para recordarte algo que quizá olvidaste. Dios nunca estuvo lejos. A veces solo espera a que el corazón llegue. Dios nunca estuvo lejos. Dios no ignora las oraciones. Nunca lo ha hecho. A veces lo que parece silencio no es distancia. Es espera. Espera a que el corazón llegue completo. A que la voz interior deje de correr. A que la oración deje de ser un intento de control y se convierta en un acto de confianza. Muchas personas hablan con Dios, pero pocas se quedan. Piden rápido, ansé, levantan rápido, se van con la misma prisa con la que llegaron y luego sienten que nada cambió. No porque Dios no escuchó, sino porque el encuentro no ocurrió. Dios no responde a palabras sueltas, responde a presencia sostenida. Cuando oras desde la verdad, desde la rendición, desde la disponibilidad, algo ya se transforma, incluso antes de recibir respuesta. El corazón se ordena, a la ansiedad pierde poder. La fe deja de ser esfuerzo y se vuelve descanso. Y ese descanso es señal de que la oración fue escuchada. Jesús lo dijo con una claridad que consuela. Tu Padre sabe lo que necesitas antes de que se lo pidas. Eso no significa que no ores, significa que no tienes que convencerlo, tan solo presentarte confiar, ficar. Si hoy sentías que Dios no te escuchaba, vuelve a orar, pero distinto, más lento, más honesto, más abierto, no buscando una respuesta inmediata, sino un encuentro real, porque cuando el corazón llega, el cielo nunca permanece cerrado. Quédate ahí, en esa presencia, en ese silencio lleno, en esa oración que no grita, pero toca el corazón de Dios.